Tú ya escuchaste aquella historia de dos hombres que habían compartido una celda durante mucho tiempo. Sin embargo, ellos habían compartido la celda de manera injusta. Un día se hizo justicia, se dio libertad para ambos y después de algunos años se encontraron una vez más estos dos hombres. Y uno le pregunta al otro y le dice, ¿tú te acuerdas de aquellos que nos maltrataban allí en la cárcel? El otro le responde, gracias a Dios yo olvidé por completo todas las humillaciones y las injusticias. Y tú le preguntas, bueno, le dice, yo me acuerdo todos los días y en mi corazón hay tanto deseo de poder vengarme por cada humillación que me hicieron o me trataron de manera injusta allí en la cárcel. ¿Sabes qué cosa le respondió su compañero? Le dice, qué infelicidad por ti, porque yo, del momento que salí de la cárcel, decidí ser libre. En cambio, tú decidiste continuar preso. ¡Wow! ¡Qué interesante expresión! Decidiste, porque esto es una decisión. No se trata de lo que alguien te hace. Se trata de cómo tú reaccionas ahora ante una agresión, ante el dolor, ante una herida. Tú decides. Hay personas que deciden todos los días rumiar el dolor, rumiar la desgracia. ¿Por qué coloco la palabra rumiar? ¿Conoces aquellos animalitos que después que comen nuevamente traen a la boca para volver a masticar? Hay miles de personas que rumian el pasado, personas que no pueden olvidar. Ahora, voy a tratar un poco de hablar este tema. ¿Es posible olvidar algún tipo de herida? Es imposible olvidar, pero sí es posible recordar sin dolor. Y esto lleva un proceso, por supuesto, pero la medicina para esto está en tus manos. Nadie te lo va a dar o no lo vas a encontrar en ninguna farmacia. La medicina para ser libre del odio, del rencor, de ese sentimiento de venganza, se llama perdón. Tú puedes decir, pastor, ese es el asunto más difícil, porque usted no sabe todo lo que han hecho contra mi vida. Han hecho la mayor injusticia, a usted no le han hecho. Alguien me escribió así hace algunas semanas. A usted nunca le hicieron lo que a mí me hicieron. Porque hay personas que piensan que el perdón es un regalo que se ofrece a la persona que nos ofendió. Y algunas personas que dicen, ¿cómo yo voy a regalar el perdón a alguien que me hirió? Pero piensa conmigo un momento. Perdón no es un regalo ofrecido. Perdón es un regalo que te haces tú mismo. Porque el momento que tú entras en este círculo de sentimiento de venganza, de odio y rencor, tú mismo estás enfermándote porque ocurre un desequilibrio completo, mental, físico y espiritual en tu vida. No eres feliz, ese sentimiento de venganza es alimentado por el rencor. Alguien dijo que el rencor es el combustible para el sentimiento de venganza y el odio termina matándote lentamente. Es decir, si tú quieres morir de a pocos, odia. Pero si tú quieres restaurarte de una herida abierta en tu vida, perdona. Tú sabes que hay miles de personas que están enfermas mentalmente o enfermas físicamente y la raíz de su problema, ¿sabes dónde está? En su cabeza. En el pasado que no quieren desligar, en el sentimiento de venganza que no quieren abandonar. Entonces ese sentimiento te ata a la otra persona de manera negativa y tú vives amarrado, tú estás prisionero hasta el momento que tú decidas colocar la medicina correcta a esa herida. Y la medicina se llama perdón. Hablar de esto, por supuesto que no es fácil, querido. Para mí también es un asunto difícil. Hablar de perdonar, hablar de amar, hablar de cerrar una herida. No es fácil, porque todos los seres humanos, préstame atención, las heridas más profundas que tenemos en la vida tienen que ver con nuestras relaciones. Dos cosas tienen que ver con nuestras relaciones. Nuestros mejores amigos o las personas más cercanas abren las heridas más grandes o nos producen las mayores alegrías y satisfacciones. ¿Ya te diste cuenta entonces que esto tiene que ver con nuestra manera de relacionarnos? Entonces, si tiene que ver con nuestras relaciones, quiero que prestes atención ahora a lo que te voy a decir.
En este planeta llamado Tierra, en el cual tú y yo vivimos y compartimos este medio ambiente, no existe una sola persona que durante los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, no ofenda. ¿Me estás entendiendo? O alguien te ofende o tú ofendes. Algunos lo hacen sin darse cuenta y tú te sientes ofendido. Otros lo hacen de manera intencional. Algunos hacen daño de manera intencional, otros no. Es decir, mientras vivimos en esta tierra, ofendemos o nos ofenden. Tú no puedes decir, a todo el mundo me ofendió. También ofendiste. Los seres humanos ofendemos con indiferencia, con mirada, con palabras, con actitudes, con acciones, con todo. Abrimos heridas y nos abren heridas. Entonces, en este juego de relaciones, de tú me hieres, yo te hiero, nosotros tenemos que aprender allí a cómo convivir. Y la manera que tenemos que aprender a cómo convivir es aprendiendo el arte de perdonar. Perdonar es un proceso que no resulta de la noche a la mañana. Lleva su proceso, tiene sus pasos. Sin embargo, es la única medicina para sanar nuestras relaciones. Ahora, nuestras relaciones horizontales tienen que ver mucho con nuestra relación vertical. La manera como tú te relacionas con Dios va a influir mucho, va a influenciar mucho en la manera como te relacionas con tus semejantes. Personas que siempre viven con odio, rencor, sentimiento de venganza, es porque no conocen el amor. ¿Cómo no conocen el amor? El amor es Dios. Y aquel que no conoce a Dios puede abrigar todo ese tipo de sentimientos. Ahora tú puedes decir, pastor, pero ese sentimiento es natural. Cuando alguien nos ofende, ¿acaso nosotros no levantamos murallas? ¿Acaso no queremos vengarnos? Es verdad, es un sentimiento natural. Sin embargo, podemos trabajar. Mira lo que dice el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 19. Primero voy a comenzar colocando el problema. Dice allí, el versículo 19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Wow. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos. Ya te diste cuenta. Aquel que está ofendido levanta una muralla. Aquel que está ofendido es capaz hasta de cometer locuras. Aquel que está ofendido. La pregunta entonces es, ¿cómo yo puedo trabajar ese asunto cuando alguien me hiere, cuando alguien me ofende? Te voy a dar por lo menos 4 consejos bíblicos. El primer consejo bíblico está en Salmos capítulo 39, versículo 2 y versículo 3. Mira versículo 2, dice así: mientras yo enmudecí con silencio, mientras me callé incluso con respecto a lo bueno, se agravó mi dolor. Préstame atención. Cuando alguien te ofende, tú no tienes que decir no pasó nada. Si te sentiste ofendido, tú tienes que expresar, pero expresar de manera correcta. ¿Me entiendes? Está en la forma como tú tienes que decir. Aquí la Biblia dice, mientras tú callas, tú tratas de tapar la herida, pero la herida sigue abierta. Y la herida va a cerrar el momento que tú descubras y coloques la medicina. Allí va a cerrar de manera correcta. Entonces hay personas que actúan ante las ofensas como si nada pasara. Sin embargo, van guardando en su corazón. Ya viste cómo en las relaciones matrimoniales incluso esto se vive. No pasó nada, paso por alto la ofensa, pero eso se va acumulando. Y llega incluso la pareja hasta el divorcio, porque son heridas abiertas, son emociones acumuladas, cosas mal cerradas. Esas cosas perjudican nuestra vida. Entonces allí el sentimiento de venganza avanza, continúa, la herida se infecta, cangrena y finalmente nuestro corazón estará podrido para poder vengarnos. Hay un segundo consejo, mira, Salmos capítulo 55, versículo 6 hasta el versículo 8. Dice así, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Pastor, ¿qué consejo es este? Esa es la actitud de muchas personas. Muchas personas no enfrentan la realidad, sino que quieren cambiar o quieren volar, escapan. ¿Y cómo quieren escapar ante su dolor?
Algunos quieren solucionar su dolor en la droga, en el alcohol, en el lugar incorrecto. No enfrentan su dolor, quieren adormecer su dolor. Y aquí el texto dice, hay personas que desearían volar. Querido, a donde tú vayas siempre vas a encontrar problemas. Porque el problema no está en el entorno ya tiene un problema. El problema es lo que ocurre en tu corazón. La manera como tú reaccionas ante una ofensa, ante una mirada. ¿Cuál es tu actitud? Entonces, si tú quieres huir de un lado para otro pensando que en el otro lado no va a haber problemas, en el otro lado vas a encontrar problemas. De nada sirve entonces huir refugiándose en vicios, o de nada sirve huir buscando otro lugar, porque el problema tiene que solucionarse primero dentro de nosotros. Hay una tercera recomendación bíblica, y eso lo encontramos allí en el libro de Job 18:4. Allí dice que nosotros podemos libertarnos del rencor, del odio. Allí en el libro de Job capítulo 18 habla del corazón amargado, del corazón enojado, que no puede cambiar cierta situación porque él decide estar así. Finalmente, la mayor medicina encontramos en el libro de Juan capítulo 14 versículo 34. Jesús dice, amaos los unos a los otros. No dice solamente ama a los que te hacen bien, incluso aquel que te hizo daño. Y cuando tú perdonas a aquel que te hizo daño, tú no estás ofreciéndole un regalo a la otra persona, te estás ofreciendo un regalo a ti mismo para cerrar aquella herida. Colosenses capítulo 3, versículo 13, nos muestra la necesidad de perdonar, porque así como nosotros perdonamos, también recibimos el perdón. Fíjate, todos los seres humanos necesitamos ser perdonados. Todos los seres humanos necesitamos perdonar. Sin embargo, hay un texto extraordinario en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 9. Mira lo que dice allí la Biblia, Romanos 12, 9. O el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Qué interesante, que tu amor sea sin fingimiento. Ahora el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, sino dejen el lugar de la ira para Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo lo pagaré. Probablemente en tu vida hay personas que abrieron tantas heridas profundas, abrieron traumas, y tú estás allí masticando tu dolor. Un día José decidió perdonar después de que sus hermanos lo vendieron, sus mismos hermanos. Un día Jesús decidió perdonar después que la gente lo injuriaba, después que la gente lo escupía, después que incluso los soldados lo clavaron. Nadie sufrió mayor injusticia que Jesús. Él entiende si tú eres traicionado porque Jesús fue traicionado. Él entiende tu dolor porque Él pasó por el mayor dolor y la mayor humillación y la mayor injusticia que alguna vez en este mundo se ha realizado. Pero aún así Él nos enseñó a tener paz. Dios conoce tu dolor. Él va a sanar tus heridas. Si te es tan difícil otorgar el perdón a alguien, recuerda una cosa, es la única medicina para poder sanar aquellas heridas abiertas. Pastor, no puedo, esto es imposible. Te voy a dar un consejo. Ora a Dios para que Dios pueda ayudarte a perdonar. Y cuando tú perdonas, tú vas a sentir paz. Tú decides ser libre. El sentimiento de odio, de venganza y de rencor desaparece de tu vida y el amor toma control de tu existencia. Y esto es maravilloso. Puede ser que el problema físico que tú tienes tenga un problema en tu pasado, tenga un problema en alguna herida abierta. Puede ser que el problema mental que tú estás teniendo, la falta de paz que tienes, el vacío que sientes, sea un problema de alguna cosa que no se cerró de manera correcta. Vamos a Jesús, que Él nos ayude, que Él nos enseñe. Recuerda una cosa, el perdón cierra la herida y la oración cicatriza la herida. La manera como tú puedes perdonar a alguien es incluso orando por esa persona. A medida que tú oras, incluso por aquel que te hizo daño, el rencor y el odio desaparecen del corazón. ¿Sabes por qué? Porque es Cristo quien toma el control de tu vida y Él cura tus heridas. Y cuando las heridas están cerradas, tú puedes recordar aquel evento, pero sin dolor. Y esas cosas ocurren
cuando nos entregamos a Jesús. Entrega tu dolor, tu sentimiento de venganza, tu odio, tus heridas. Entrégalos hoy en las manos de Jesús. ¿Quieres hacer eso? Ora conmigo. Querido Dios, entregamos nuestra vida, algunas de ellas algunas personas están entregando una vida hecho pedazos, una vida llena de odio, de rencor, de sentimiento de venganza, de cosas que nos presionan en la vida, nos hacen prisioneros, esclavos de aquello que desequilibra nuestra salud. Mas hoy queremos entregarnos a ti. Queremos que Jesús nos perdone y que nos enseñe a perdonar, que nos ayude a cerrar aquellas heridas que en el tiempo, en la vida, alguien nos abrió. Y a partir de hoy podamos ser felices sabiendo de que tú nos enseñas a perdonar y amar. Entregamos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén.